Dios. Salude a la persona que tiene a su lado. Si no tiene a nadie de lado, cambie de puesto. Y qué bueno que estemos en esta noche tan preciosa, en este lugar. Qué bendición que podamos estar esta noche disfrutando de la presencia de Dios. Regálenme, por favor, luces, porque no los veo. Me dice cuando pueda saludar a las personas de las redes, ya, ¿y por qué no me dijo yo haciéndolo aquí? Dios los bendiga a todos los que están ahí conectados. Qué bendición poder dar la bienvenida a Casa de Dios, Cruzada Cristiana, mi casa, nuestra casa, la casa de Dios. Es para mí una alegría estar hoy en nuestro segundo culto de semana de santificación. Una semana maravillosa que hemos denominado testimonio vivo, testimonio vivo. El día de ayer estábamos tocando la palabra testimonio vivo, estábamos predicando una porción de la Escritura. Fue un tema muy especial que está anclado a la serie Trabajando como Jesús. Y hoy vamos a tocar un segundo tema que va anclado a la misma serie y que es esencia de lo que es ser testimonio vivo. Si la palabra de hoy pudiera tener un nombre, se llamaría el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y sin más preámbulo, vamos a disfrutar de la palabra del Señor. Ponga su celular en vibrador, por favor, en modo avión, que durante esta hora nadie me lo moleste, por favor. Sí, y usted pueda concentrarse y disfrutar de este momento. Es más, si lo puede apagar, apáguelo, porque usted vino a encontrarse con el Señor. Y si está viendo esta transmisión también, concéntrese para que el Señor le bendiga a través de la palabra. ¿Amén o no amén? Hechos, capítulo número 1, era un texto que tocábamos el día de ayer, verso 8. Sí, Hechos 1, 8. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo de la siguiente manera. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice la palabra, y me seréis testigos. Hablábamos ayer de cómo uno de nuestros trabajos en esta tierra y en esta temporada es ser testigos de Dios y de la manifestación de su gloria, de que el reino de Dios se nos ha acercado. Pues fuimos hechos, sí, para ser testigos. Y un testigo tiene que ser una persona confiable. ¿Cuántos dicen amén? Un testigo debe ser una persona en la que se le pueda creer lo que dice. Un testigo debe ser una persona que tenga cierta seriedad, que uno lo mire y uno diga se le puede creer. Y esto me hacía acordar de la historia del ciego, el sordo, el calvo, el cojo y el mudo. ¿Cuántos la han escuchado? No es un chiste para que no esperen que se van a morir a carcajadas. Es una historia que escuché hace mucho tiempo sobre el ciego, el sordo, el cojo, el calvo y el mudo. ¿Lo han llegado a escuchar? Bueno, me hacía acordar la conferencia de esa historia. Resulta que hubo un crimen en un pueblo, no muy grande, hubo un crimen. Y entonces los investigadores estaban buscando al culpable, pero la situación estaba difícil y necesitaban testigos del hecho. Entonces una persona dijo, yo sé que hubo unas personas en el momento del hecho. Entonces los investigadores dijeron, genial, tenemos nuestros testigos. ¿Quiénes son? Entonces le dijeron, allí estaban el ciego, el sordo, el cojo, el calvo y el mudo. Y los policías fueron y llamaron al ciego, al cojo, al calvo, al sordo y al mudo para que testificaran de lo que había ocurrido, ya que aparentemente ellos sabían y habían visto quién era el culpable.
Y entonces los policías estaban allí y los sentaron juntos en el interrogatorio y empezaron a preguntarles quién fue el asesino, qué fue lo que ocurrió. Entonces estaban allí esperando el testimonio de estos hombres, de estos, valga la redundancia, testigos, cuando uno de ellos abrió la boca, ¿sí? Abrió la boca el ciego y dijo: lo que sucedió fue lo siguiente. Estábamos todos reunidos cuando de un momento a otro el sordo nos dijo que había escuchado un ruido. Y los policías estaban atentos, escuchando el testimonio de estos hombres. Y dijo el ciego: entonces el sordo escuchó un ruido. Y el calvo dice: sí. Y cuando el sordo escuchó el ruido, entonces el ciego nos dijo: vamos a ver. Y se fue el ciego adelante a ver qué había ocurrido. Pero no todos fuimos porque nos dio temor. Y entonces el calvo dijo: a mí me daba miedo que me agarraran. Y por eso no fui. Y entonces dijo el ciego: pero no hay problema. No hay problema, estamos atentos. Y dijo el cojo: sí. Si nos llegan a descubrir, dice el cojo, arrancamos a correr. Y los policías estaban confundidos. ¿Cómo que el sordo escuchó? ¿Cómo que el ciego vio? ¿Y cómo que el cojo iba a correr y el calvo que lo agarraran? ¿Y qué fue lo que pasó? Y entonces dice, como el ciego llegó primero, el ciego vio lo que pasó. Y le dicen al ciego: ¿usted vio quién mató al hombre? Y dice: sí, pero les puede contar mucho mejor la historia el mudo. Este pequeño relato me hace entender algo y me hace acordar algo. Ningún testigo sirve si no es un testigo fiel y confiable. ¿Aló? Y hoy por hoy hay mucha gente que dice que es testiga de Dios, que es testiga de Jesús, que es testiga del Espíritu Santo. Pero cuando usted revisa sus vidas, no viven como testimonio vivo. Entonces eso los hace poco confiables. ¿Aló? Testigos poco confiables. Si un hijo de Dios quiere ser un testigo confiable, debe ser un testimonio vivo. Lo hablábamos ayer. Debe reflejar a Jesús. Debe vivir como Jesús. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Entonces me hacía acordar de esta pequeña historia si ninguno de ellos era confiable. Pero si yo voy a pararme en las calles a hablar de Jesús, yo necesito ser primero un testimonio vivo para que mi testimonio sea confiable. ¿Y cuál es el plus, el sello que hace a un hijo de Dios un testimonio vivo? El Espíritu Santo. Si hay alguien que sella una realidad irrevocable en una persona, es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice en Hechos capítulo 1 verso 8: y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros. Porque dice: recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo me hace un testigo confiable. El Espíritu Santo me capacita para ser testimonio vivo. El Espíritu Santo me llena. Solo aquellos llenos del Espíritu Santo se convierten en testigos fiables de su poder. Juan capítulo 14, verso 26. Hoy vamos a leer Biblia, ¿sí? Así que rápido allí búsquelo o esté atento a las pantallas. Juan 14, 26. Mas el Consolador, dice la palabra, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, diga conmigo, enseñará. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué tener al Espíritu Santo en mí me hace confiable? Porque si hay alguien que me va a enseñar y me va a recordar y me va a reargudir y va a tocar mi vida y me va a hacer caminar recto, es el Espíritu Santo que está en mí.
Aló, es Él. Entonces, tener una amistad con el Espíritu Santo, ser templo del Espíritu Santo, vivir en comunión con el Espíritu Santo, hace de mí un testigo confiable. Hace de mí un testigo confiable. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me hace un testigo confiable? Porque, hermano mío, Jesús dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu de Dios. A través del poder de Dios en nosotros se manifestará la gloria, veremos milagros, proezas, prodigios. Es más, Jesús dijo, mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Y esas proezas y eso que el Señor hará, sí, será un plus para que la gente se acerque a Dios, sea levantada por Dios, experimente a Dios y crea con mayor fuerza. ¿Amén o no amén? Será un plus, ¿sí? Nosotros no somos de los que vemos para creer, sino de los que creemos para ver. ¿Amén o no amén? Pero esas señales harán que la gente se acerque como pasó en el tiempo de Jesús. ¿Sí o no? Pero entonces hay que entender algo. Si a mí viene y se me para una persona y me dice, el Espíritu Santo es real, mínimamente yo que espero que esa persona al menos algún día lo haya sentido. Porque ¿cómo hace para decirme que es real si ni siquiera lo ha sentido? Entonces, ¿por qué necesito al Espíritu Santo? Porque voy a testificar de la gloria de Dios. ¿Amén o no amén? Y entonces lo primero que necesito es mínimo, primero, haberlo sentido. Claro, porque si yo lo he sentido, yo puedo dar fe de que Él es real. Aló. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Vamos aquí en orden con los versos bíblicos. Sí, segunda carta a los Corintios 3, 17, dice de la siguiente manera. Entonces recuerde que primero necesito haberlo sentido. ¿Amén o no amén? Mínimamente sentirlo. Dice, porque el Señor es ¿quién? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Le pregunto algo, ¿sentir al Espíritu Santo y estar lleno del Espíritu Santo es lo mismo? No. Hay personas que lo pueden sentir sin que Él aún esté en ellos. Amén o no amén, por misericordia, por amor, porque Dios tiene un propósito. Entonces hay gente que viene a su culto, hay gente que va a la reunión y están orando y el Espíritu se manifiesta y aunque aún no están llenos del Espíritu Santo, han sentido al Espíritu Santo en ellos. Amén o amén, obrando en su vida. Entonces esas personas, aunque aún no son llenas del Espíritu Santo, pueden levantar la mano y decir, el Espíritu Santo es real porque yo ya lo sentí. ¿Aló? Entonces es necesario que si yo voy a ser un testigo fiable del poder de Dios, mínimamente haya sentido al Espíritu Santo. Porque es como pararme aquí y decir que yo conozco al rey de Inglaterra porque lo he visto por televisión. Yo lo he visto, sé quién es, me sé el nombre porque he visto las noticias, pero ¿lo conozco? No. Sé que existe porque lo he visto, ¿sí o no? Pero no tengo ninguna relación con Él. Amén. Pero puedo testificar que el Señor es real porque yo lo he visto en la tele. ¿Sí o no? Hay gente que puede testificar del mover del Espíritu Santo porque lo ha experimentado. ¿Cómo creerle a alguien que uno le pregunta, ¿usted ha sentido el Espíritu Santo? Y le diga, por fe sí. No, ¿lo ha sentido? No. Entonces no me diga que por fe. Amén. Lo segundo que necesito para ser un testigo confiable, no solamente sentirlo, sino experimentarlo. Yo lo sentí, estaban orando, adorando y sentí que la atmósfera cambió. Sentí que hubo una presencia bonita en el lugar. Vi que gente empezó a recibir y lo sentí moviéndose, ¿sí? Pero ahora no solo lo siento, sino que lo experimento. Él viene sobre mí y se manifiesta. Él viene sobre mí y obra. Me sana, me toca, me unge. ¡Aló!
Entonces yo puedo decir, no solo digo que es real porque lo he sentido, sino digo que es real porque lo he experimentado. He caído de rodillas llorando mientras alguien que no es tangible toca mi pecho con su mano. ¿Aló? Entonces cuando a usted le pregunten si el Espíritu Santo es real, usted va a decir sí, porque lo he experimentado de primera mano. No es una historia que me contaron, yo lo he experimentado. Yo me dispuse tanto que Él vino y me tocó. Él vino y me sanó. Yo tenía una enfermedad aquí o allá y Él puso su mano sobre mí y yo fui sano. Yo sé que es el Espíritu Santo porque lo he experimentado. Es real. Entonces cuando esa persona habla, usted vio que entró cojeando y salió derecho. Usted vio que entró como ardiendo en fiebre y salió sano. Y dice, es que a mí el que me sanó fue el Espíritu Santo porque sentí cuando su mano vino sobre mí. Usted dice, wow, le puedo creer porque algo real pasó en él. ¿Aló? Vendrá poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos fieles. ¿Amén o no amén? Entonces necesito enfocarme en Dios y orar para que su Espíritu Santo yo no solamente lo pueda sentir, sino que lo pueda experimentar, tener una experiencia personal con el Espíritu Santo. ¿Aló, aló, aló? Tener una experiencia personal con Él. Que yo venga al culto y empiece a orar y yo no vea que allá alguien llora, que allá alguien es sano, que allá alguien se postra tocado por la presencia, sino que yo pueda vivir lo mismo, yo pueda postrarme en la presencia del Espíritu Santo, yo pueda ser sanado, yo pueda ser libertado. ¡Aló! Yo necesito experimentarlo. Entonces, cuando alguien pregunta en la calle si es real o es un cuento de hadas, yo puedo pararme y decir, Él me sanó, Él me tocó, Él me libertó, Él me transformó, Él es real. Y va a haber veracidad, porque soy testigo fiel y fiable. No sé si me estoy haciendo entender en esta noche. Lo tercero que necesito y del por qué necesito que el Espíritu Santo esté en mí y el por qué esto me hace un testigo confiable es cuando yo tengo una amistad con el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. Primera carta a los Corintios 6, 19 al 20. Cuando lo encuentre, dígame amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿O ignoráis? Es una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está ¿en dónde? En vosotros, el cual tenéis ¿de quién? De Dios, y no sois vuestros. Verso siguiente. Porque habéis sido, ¿cómo? Comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿De quién? De Dios. ¿Amén o no amén? Una persona que tiene una amistad con el Espíritu Santo es un testigo fiel del poder de Dios. Es un testigo fiel de que Dios es real. ¿Por qué? Porque ahora no solamente lo siente. Ahora no solamente lo experimenta de vez en cuando, sino que ahora estableció una relación íntima con Él. Entonces, cuando esa persona habla del Espíritu Santo, habla de Él porque le conoce, hasta donde Él se ha dado a conocer. ¿Aló? Entonces es diferente sentirlo. Es diferente experimentarlo que tener una relación de amistad con Él. No sé para cuántos me estoy haciendo entender. Entonces, tener una relación de amistad con Él es ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno es diferente a experimentarlo. Ser lleno es diferente a sentirlo. ¿Aló? Ser lleno es ser bautizado por el Espíritu Santo y fuego. Ser lleno es ser bautizado por Él. Que Él habite en mí, porque yo soy templo suyo. ¿Aló?
Y para eso necesito, usted ya lo sabe, santificarme, apartarme del pecado, arrepentirme, consagrarme, etcétera. Pero bien arraigado a este tema que estamos tocando, tener amistad con el Espíritu Santo me hace un testigo confiable. Porque yo puedo decir, en cada paso que doy, el Espíritu Santo está conmigo. Cada vez que voy a tomar una decisión, yo lo consulto con el Espíritu Santo. Y a la gente le parece locura porque no lo vive. Pero cuando ven que tus decisiones te salen bien, cuando ves que en todo tiempo algo va sobre ti y te guarda, dicen, parecerá locura, pero le puedo creer porque Dios está con él. ¿Aló? Entonces es importante esto, tener una amistad con el Espíritu Santo. ¿Sabe que el apóstol me sorprende? Porque hay una porción de la Escritura donde toman una decisión y la están publicando. ¿Y qué dicen? Al Espíritu Santo y a nosotros, escucha esto, al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien. Es decir, los apóstoles tenían una relación de amistad íntima con el Espíritu Santo. Y cuando iban a tomar una decisión, la consultaban con el Espíritu Santo. ¿Qué dijeron los apóstoles acerca de Pablo y Bernabé? ¿Que quién les había dicho que los apartaran? ¿Aló? Apartarle a Pablo y a Bernabé, porque del Espíritu es que ellos están hechos para un propósito. ¿Aló? Entonces, cuando yo tengo una amistad con el Espíritu Santo y voy a hacer un negocio y me van a estafar, algo me habla en mi interior y me dice, cuidado, porque por ahí no es. Eso es vivir en amistad con el Espíritu Santo. Y entonces cuando una persona se te acerca y te diga, pero ¿por qué? ¿Por qué te va tan bien? ¿O por qué, aunque a veces te va mal, siempre hay bendición en ti? Y entonces usted dice, porque es que yo no ando solo. Yo vivo en amistad con el Espíritu Santo y tu testimonio será creíble porque habrán evidencias que te respalden. ¿Aló? Entonces, si yo quiero ser un testigo creíble y quiero ser ese testimonio vivo, yo necesito estar en amistad con el Espíritu Santo. El que vive en amistad con el Espíritu Santo no solo conoce al Espíritu Santo hasta donde Dios se ha querido revelar, sino que Dios lo conoce. Y no lo conoce por su conocimiento eterno de que fue quien te creó y de que está presente ayer, hoy y por los siglos, sino que te conoce porque como eres un caballero no te fuerza, sino que te ha dado la oportunidad de decidir y tú decidiste tener una amistad con Él y entonces le consultas, le cuentas, cuando estás cansado te sientas y le dices, Señor, ya no soporto más. Cuando te pasa algo bueno en la oficina, en tu casa, le dices, Señor, mira lo chévere que me pasó hoy. Cuando te pasa algo triste, le dices, Señor, estoy down porque me ha pasado esto y lo otro. Y esa relación con el Espíritu Santo no solo hace que Dios se te revele, sino que hace que tú te puedas dar a conocer al Señor. ¿Sabe? Este año, si Dios así lo permite, mi amada esposa y yo, vamos a cumplir 14 años de casados. Y todavía nos hablamos, hermano. 14 años de casados. Y yo puedo decir algo, y espero que a todos los esposos y esposas les pase lo mismo. Pero el lugar donde yo más puedo ser yo mismo es en mi matrimonio, cuando estamos mi esposa y yo a solas. Yo con mi esposa no necesito cuidarme de lo que digo. Yo puedo reírme de cualquier bobada con ella. No necesito hacerme el intelectual, sino que puedo reírme de la cosa más mínima. Con ella puedo volver a ser un niño. Con ella, perdón la expresión vulgar, puedo hacer tonterías sin ser juzgado. A ella, a la que yo persigo por toda la casa molestándola. Y después corro de huida de ella. Porque hay una confianza. Aló. Hay una intimidad. Y yo llego a mi casa y me siento tan libre de ser yo. Que a veces ella me mira y me dice, te pasas, Fernando. Te pasas, güey.
como dicen por ahí. Y nos reímos y soy yo con ella. Y una vez alguien me preguntaba, nómbreme la persona con la que usted puede ser usted. Y yo le decía, mi esposa. Pero en mi conocer a Dios y en mi acercarme a Él, me di cuenta de algo. No en vano Dios compara nuestra relación con Él con una relación de pareja. Porque si hay una persona con la que yo necesito sentirme libre de ser yo mismo, es el Espíritu Santo de Dios. Que usted se sienta cómodo cuando está solo con el Espíritu Santo. Que usted cuando está solo con el Espíritu Santo pueda hablar de cualquier tema. Cuando está solo con el Espíritu Santo pueda preguntarle lo que usted no se atrevería a preguntarle a nadie. Cuando usted está solo con el Espíritu Santo se atreva a decir, Señor, me ha ido tan mal con esta persona, pero quiero amarle, ayúdame porque ya no lo soporto. Pastor, sí, hay momentos donde uno tiene que hacer esa oración. Señor, tú me dijiste que ame a mi prójimo, pero este prójimo no colabora. Señor, no me da de dónde prenderme. Y que tú seas libre hablando con Él. Eso es una amistad con el Espíritu Santo. Que Él te conozca por dentro y por fuera, al derecho y al revés. ¿Aló? Y entonces si hoy me preguntan, mi respuesta cambiaría. Si me dijeran cuál es la persona con la que yo más libre soy, yo le diría el Espíritu Santo. Y después mi esposa. Porque me he decidido vivir en amistad con Él. ¿Soy perfecto? No, y Él lo sabe. ¿Aló? Él lo sabe. Él sabe que yo no soy perfecto. Y aún así me ama y trabaja conmigo. Trabaja en mí. ¿Aló? Porque decidí vivir en amistad con el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo digo, es que el Espíritu Santo es misericordioso, no es porque solo lo leí en la palabra, es porque cuando caí, Él en vez de cortarme la cabeza, me dijo, levántate porque yo estoy contigo. ¿Aló? Entonces, cuando testifico de su misericordia, es porque la he vivido en amistad con Él. Cuando testifico de su abundancia, es porque la he vivido en amistad con Él. Y hay evidencia de ello. Y eso te convierte a ti y me convertirá a mí en un testigo fiel y confiable. ¿Amén o no amén? Den un aplauso al Señor. Último. Primero, sentirlo. Segundo, experimentarlo. Tercero, vivir en amistad con Él. Cuarto, operar en el poder del Espíritu Santo. Operar en su poder me hace un testigo confiable. Porque si yo digo, el mismo que hizo milagros hace 2000 años, los puede hacer hoy. Y después me bajo y oro por una persona enferma y la persona se sana. ¿Qué pasa? Dicen, lo que Él está diciendo es real. ¿Aló? Usted lee la palabra y dice que Jesús predicaba, daba sus sermones. Pero cuando terminaba de predicar, ¿qué dice la palabra en muchos versos? A todos los que estaban enfermos, sanó. A todos los que estaban endemoniados, los liberó. ¿No dice eso la palabra? Porque había un respaldo que venía por la aprobación que había en Él y su amistad con el Espíritu Santo. El Señor Jesús operó en su ministerio en el Espíritu Santo. Por eso dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y que cuando volvió, tomó el rollo, lo extendió y leyó la palabra del profeta y dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas. ¿Para qué? Para libertar. ¿Aló? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo opero en el poder del Espíritu Santo, soy un testigo fiel. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿qué necesitas? Levantarte y clamar por ello. Porque eso no es solo para apóstoles, eso no es solo para pastores, eso no es solo para profetas. Dice, recibirán poder cuando sobre ustedes venga. ¿Y qué dice el profeta?
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Usted califica. Yo califico. Lo que tengo que hacer es ordenar mi vida, prenderme en amistad con Él, para que Él obre a través de mí. ¿Amén o no amén? Hechos 1:8 lo dice, es el texto base que hemos estado leyendo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos fieles y fiables. ¿Por qué? Porque operaremos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Qué bonito que un pastor, un líder de alguna iglesia, un hombre, una mujer que se ha metido con Dios se suba a predicar y Dios le dé la palabra, porque queda la palabra es Dios, y predique de liberación. Y cómo nosotros la necesitamos y cómo todos calificamos para esa liberación, porque todos hemos pecado. Y bueno, y predica un tema bien especial. Y cuando termine y se baje y empiece a orar, a través de ese mismo líder, a través de esa misma mujer, de ese mismo hombre de Dios, el Espíritu Santo empieza a traer liberación en la gente. ¡Qué bonito es! Y uno diga, ese Dios que ella predica es real. Ella es un testigo fiel. Ella es un testimonio vivo, porque a través de ella Dios lo hace. Las iglesias necesitan más de eso. ¡Aló! Pero para eso tiene que haber gente, perdón, que anhele ser un testimonio vivo, que anhele ser testigo fiel del Señor. Necesitamos la manifestación de Dios. La iglesia de este siglo necesita que Dios se manifieste, porque el que lo hizo hace más de 2000 años lo puede volver a hacer hoy. Tiene el mismo poder, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Aló! Es el mismo. Y necesitamos el operar y el mover de Dios. Cuando usted, líder, entonces hace su grupo de conexión bajo el poder del Espíritu Santo, allí en ese grupo de conexión puede haber milagros. Allí en ese grupo de conexión puede haber sanidades. Allí en ese grupo de conexión puede haber liberación. Allí en ese grupo de conexión puede venir palabra profética. Allí en ese grupo de conexión puede venir palabra de ciencia. ¡Aló! Cuando usted opera en el poder del Espíritu Santo, y esto lo digo para que se ría Alejo, cuando usted opera en el poder del Espíritu Santo, usted puede estar ungiendo una casa, y si el Señor le dio la gana de hablar, usted va y habla. Aló. Porque no soy yo, es Él. Pero si yo me he esmerado, aunque aún tenga faltas, en tener una amistad con Él, voy a poder operar en el poder del Espíritu Santo. No es cuestión de chicanear, no es cuestión de aparentar, no es cuestión de que yo me diga profeta y para poder profetizar me meta a un Facebook a ver la información privada de la gente y después hacer un espectáculo. Eso no es de Dios. Es cuestión de que yo me meta con Él en el secreto y el Dios que me ve en el secreto me recompensará en público. ¿Aló? ¿Estamos comprendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Necesitamos operar. Que en ese grupo de conexión pasen cosas. Yo recuerdo que uno de nuestros apóstoles nos contaba un testimonio hace muchos años. ¿Sí? Y ese apóstol decía que él había predicado una palabra parecida a la de hoy y le decía a los líderes de grupo de conexión: crea por milagros, ore por la gente de su grupo de conexión, imponga manos porque Dios lo va a usar. Y que después él se había ido a supervisar los grupos de conexión y él decía con una alegría en su corazón que él había llegado a un grupo y había una líder muy joven, una jovencita liderando ese grupo. Y dice que cuando estaban terminando, esa líder empezó a orar y empezó a imponer manos y a orar y a aplicar lo que había escuchado de su pastor. Y él dice, fue tanta la fe de esa mujer que se había congregado una persona muy baja de estatura, una persona que tenía, no sé si así se dice, lo digo con mucho respeto, enanismo, una persona muy bajita. Y entonces que esta líder le había impuesto las manos y le había dicho, y en el nombre de Jesús yo te digo que si tienes fe, hasta puedes crecer, ordeno que crezcas. Y oraba y el apóstol se reía y decía, cuando una persona se arriesga en Dios, cuando una persona le cree a Dios, la persona se va a desafiar
y va a dejarse usar por Dios. Y la pregunta de todos aquí abajo escuchando era, ¿y creció? Esa parte no nos la contaron. Pero esta persona se arriesga a creer en Dios. ¿Sabe? Si usted sabe que se está metiendo con Dios, obedezca la palabra. ¿Qué dice la palabra? Pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Aunque pises o tomes serpientes y escorpiones, no te sucederá daño alguno. Aunque bebieras cosa mortífera, no te sucederá daño alguno. Hay 1000 testimonios de hombres de Dios y mujeres de Dios que han querido envenenar, y ellos se comen ese veneno con alegría y no les pasa nada. Si usted no está lleno del Espíritu, no lo intente. Pero cuando el poder de Dios está en nosotros, seremos testigos fieles. ¿Amén o no amén? ¿Dónde se conoce, pastor, si yo soy un testimonio vivo? ¿Dónde se puede conocer si soy un testigo fiel? En 2 situaciones en particular. Primero, Lucas 6:38 me dice algo. Hay 2 situaciones en las que se puede conocer si yo opero en el poder del Espíritu Santo, si yo tengo una amistad con Él, si yo soy un testigo fiel. Un testimonio vivo. Lucas 6:38 dice, dad, y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este texto está hablando de dar con alegría a Dios, pero dice que cuando usted lo hace, viene una medida y usted será bendecido. Leía este texto y decía, Señor, no me cuadra mucho, pero el Señor lo traía a mi mente y me decía, hay que entender que una persona que es testimonio vivo no se va a apartar de mí cuando la bendición llegue. Primero, se conocerá si usted es un testigo fiel cuando la bendición lo alcance. ¿Y por qué uso la palabra la bendición lo alcance? Porque dice la palabra que las bendiciones nos perseguirán. Y este texto habla de ser fiel con Dios, diezmos, ofrendas, primicias, etcétera, y que esa bendición vendrá también sobre nosotros. ¿Sí? Entonces lo que el Señor me decía es, aunque haya abundancia, si esa persona vive en mi espíritu, esa persona permanecerá. ¿Cómo así? La abundancia no corromperá su corazón, la abundancia no hará que se aparte de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a alguien que llega enfermo a la iglesia? Escasez de salud. Pide por un milagro, Dios lo sana. ¿Y qué pasa? Cuando tiene esa bendición, no vuelve a la iglesia. Entonces Dios me llevaba a entender esto. Si yo tengo el Espíritu Santo en mí para ser testigo, el poder de Dios vino sobre mí, o incluso operó a través de mí, aunque haya abundancia, bendición, yo no me apartaré. Hay gente que ha llegado diciendo, Señor, mi matrimonio está destruido. El Señor le restaura el matrimonio. Y con su esposa se va. Con su esposo se va. Porque en la abundancia se fueron y no permanecieron. En la sanidad se fueron. En la prosperidad se fueron. Aló. No fueron testimonio vivo. No permanecieron. ¡Ay, pastor! La gente cree que solo la escasez aparta a la gente de la iglesia. Si hay algo que aparta a la gente de la iglesia, la abundancia. Si hay algo que aparta a la gente de la iglesia, la bendición. Porque hay gente que solo viene por los panes y los peces, pero no por la palabra que hubo antes de los panes y los peces. ¿Me estaré haciendo entender? Necesito comprenderlo. El Señor me decía, te conocerás si eres un testigo fiel y un testimonio vivo, cuando aún en la abundancia permanezca. Cuando aún en la salud permanezca. Cuando te esté yendo bien, permanezca. Cuando el negocio que montaste creció, una sucursal, otra, y aún permanezca, tú puedes decir que eres testimonio vivo, tú puedes decir que eres testigo fiel. Porque podrás testificar, esta es la clave, podrás testificar de la abundancia de Dios. Y recuerda que abundancia es en todas las áreas de la vida. Mente, cuerpo, espíritu, amén o no amén, finanzas, etcétera, en todas las áreas. Y un testigo fiel será el que podrá testificar y decir, Dios
prospera y Dios trae bendición. Pastor, pero aunque se vaya lo puede decir. No, porque la verdadera bendición de Dios no añade tristeza con ella. Yo no puedo decir que soy testigo de su abundancia si apenas Él me bendijo, le di la espalda. ¿Aló? Y entonces yo me paro y digo, el Señor me dio, el Señor me prosperó, pero aún estoy aquí. ¿Amén o no amén? Entonces en la abundancia se conocerá si soy testimonio vivo, si soy testigo fiel. Pero la otra, la segunda y última, donde se conocerá si lo soy o no lo soy, es en los momentos malos, en la escasez. Primero en los momentos buenos, en la abundancia. Segundo en los momentos malos, en la escasez. Filipenses 4, 11 al 13. Da una porción de la escritura donde el apóstol le escribe a los filipenses y les agradece por bendecirlo financieramente. Incluso hace acotación de que otras iglesias ni siquiera lo hicieron. Y él dice, yo no lo hago, no les agradezco porque lo necesite. Y explica por qué. Y quiero que lo leamos. ¿Ya está allí? Para que lea conmigo. Dice el verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme cualquiera que sea. Y esta palabra es muy fácil, esta frase es muy fácil de decir, pero muy difícil de sostener. Porque hay gente que dice, en cualquier momento adoraré. Y eso es una falacia. Danzando cada temporada, y apenas llega la temporada buena, se va. Apenas llega la mala, se va. Y se va hablando mal de la iglesia. Pero danzando en cada temporada. Es muy fácil de decir, pero muy difícil de sostener. Solo los que son testimonio vivo, solo los que son testigos fieles, llenos del Espíritu Santo, podrán sostener lo que han declarado. Porque hay mucha gente que declara, pero muy poca gente que sostiene. Y entonces, no me lo quite, no me haga ese daño. Y entonces Filipenses, le dice el apóstol en su carta, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice el verso 12, así, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado. ¿Cómo para qué? Para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Déjenmelo allí que yo me quedo aquí quietico. Oiga, este apóstol comprendió que ser testigo fiel es permanecer cuando haya hasta que sobre y hasta que abunde, pero también cuando falte y no haya. Y usted mira la vida del apóstol Pablo y se da cuenta que él sostuvo lo que dijo. Cuando estuvo predicando ante la gente del gobierno, permaneció. Cuando lo tuvieron con grilletes y grillos atado en el cepo, en la última cárcel de lo profundo, en el último calabozo de lo profundo, donde cae el excremento de los demás presos, donde cae la orina de los demás presos, donde ni la luz entra, ahí también adoró y glorificó al Señor, porque permaneció cuando había y cuando no había también. Fue testimonio vivo. ¿Quién le iba a cuestionar a este hombre cuando dijera, yo sé vivir en cualquier tiempo? No había quien, porque él era un testimonio vivo de ello. ¿Aló? Ahora me estoy haciendo entender lo que esta palabra que el Señor nos ha dado significa. Y dice, en la abundancia, en la necesidad, cuando estuve lleno y cuando tuve hambre, yo he aprendido a vivir allí. ¿Por qué? Porque soy amigo del Espíritu Santo y lleno, Él está conmigo, y con hambre, Él está conmigo. Aló, verso siguiente. Dice, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. A veces sacamos de contexto esta frase. La iglesia ha tomado el vicio, perdón la expresión vulgar, de sacar de contexto esta frase. Y entonces, por cualquier situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es cierto, porque llega cualquier cosita y ¡prum! Al piso. Hay un contexto específico. El apóstol está hablando de que ha permanecido, haya o no haya, sóbrele o fáltele. Es decir, que en la abundancia, aunque la vanidad viniera, él podría resistirla porque había aprendido a vivir en abundancia y en amistad con Dios. Pero en la escasez, cuando le faltaba, aunque vinieran las proposiciones, aunque viniera la tentación, él permanecería porque todo lo podía en Cristo, pues el Espíritu Santo estaba con él, fortaleciéndolo para permanecer en la abundancia, pero también en la escasez. ¡Aló! Pero usted está aliviado, se va. Viene porque está enfermo y apenas se alivia, se va. Y entonces el Señor dice, pues no lo voy a aliviar porque si lo alivio se va. Y también se va porque no ha aprendido a permanecer ni en la abundancia ni en la escasez. Allí es donde se conoce quién es testimonio vivo. ¿En qué verso estábamos? En el 13. ¿Cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto, a partir de hoy para usted debe tener un significado diferente. Debe tener un significado diferente. Hay jovencitos que salen de la universidad, sienten que el celular se les quedó y dicen, ay Dios mío, un día sin celular, pero no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porte de serio. Porte de seriola. Se mete en un problema solito y apenas ve que viene encima, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porte serio. ¿Es usted y soy yo un testimonio vivo? ¿Soy yo y es usted un testigo confiable? ¿Sabe? En los momentos malos, el que es fiel, testigo, y el que es testimonio vivo permanece. Cuando llega la escasez, cuando llega la prueba, cuando llega el proceso, el que es testimonio vivo no reniega. El que es testimonio vivo sabe que le duele, pero permanece. Porque, como diría el apóstol, aprendí a vivir en lo bueno y en lo malo. Y sé que con todo Dios tiene un propósito. Aunque haya algo que yo no entienda, aunque no entienda por qué el pastor más ungido del mundo se enfermó y murió de cáncer o de esto o de lo otro, yo sé que si pasó es porque Dios tiene un propósito. A veces uno dice, en el COVID murieron muchos pastores. Y la gente decía, ¿y dónde está tu Dios? Ahí decidió llevárselo, punto. Es más, creo que la está pasando más bueno allá que acá. Porque vivir en Cristo, aló, pero morir es ganancia. Y a veces no lo entendemos y por eso nos vamos y renegamos. No. Si somos testimonio vivo, todo lo podemos en Cristo y permanecemos en la abundancia y en la escasez. Permanecemos en todo tiempo y somos testigos. Pastor, tradúzcamelo un poquito más, desmenúcemelo un poquito más. Cuando usted está siendo esa persona prosperada, usted se puede parar y testificar, el Dios que yo tengo prospera. Y usted puede ir donde la gente que no está prosperando y decirle, el Dios que yo tengo te puede sacar de allí, porque yo estuve allí y a mí me sacó. Y van a ver tu repertorio, tu proceso y luego el resultado y van a decir, wow, puedo creer en Él porque Él es evidencia, Él es testimonio vivo de que Dios prospera. Pero cuando estás en escasez, cuando estás mal, puedes también salir y decir, yo he permanecido aunque me está yendo mal, porque sé que si hoy me va mal y Dios decide llevarme así, me iré para la vida eterna porque espiritualmente estoy bien. Pero si hoy estoy mal y Él decide sacarme de esto, también me gozaré y me glorificaré en Él y le daré la gloria, porque el Dios que lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Eso es ser un testigo fiel y ser testimonio vivo. Hay gente que apenas llega el proceso quiere huir, que apenas llega el proceso quiere que lo salten rápido, que le hagan la graduación acelerada. No, Señor, los procesos son para sufrirlos y vivirlos.
Y yo no le hablo de esto porque nunca haya tenido un proceso, sino que han sido duros y dolorosos, y aquí estamos. Hay un testimonio que nos respalda. Somos testigos. ¿Y pensé en huir? Sí, muchas veces. ¿Pensé en dejar la carrera a medias? Pero como me había esforzado por tener una amistad con el Espíritu Santo, cada vez que quería salir corriendo, me ponía la mano en la espalda y me decía, mi hijo, falta poco. Resista, porque yo estoy con usted. Y entonces cuando uno se para en el altar y lo predica, como uno ya lo vivió, como uno es testimonio fiel, a alguien Dios le está hablando y esa persona puede decir, yo creo, porque si con él lo hizo, conmigo también lo puede hacer. Necesitamos entender qué es eso de ser testimonio vivo. Esta palabra no es de casualidad. Esta rema para esta semana no fue casualidad. Alguien la necesitaba. Esté aquí o estés en tu casa, pero tú puedes ser un testimonio vivo. Tú puedes ser un testigo fiel. No seas como el calvo, como el ciego, como el cojo. Sé un testigo confiable, porque en ti habrá testimonio de vida. Es chévere cuando uno se para al altar y predicando un tema dice, yo escuché de tal pastor, yo escuché de tal persona y Dios hizo esto. Es bonito porque uno trae esos ejemplos. ¿Sí o no? Pero es aún más gratificante cuando usted dice, yo pasé por este proceso, pero resistí y Dios hizo esto, esto y esto. Yo soy testimonio vivo. Y mi invitación esta noche para ti es que si estás pasando por un proceso, resista. Si estás pasando por abundancia, también resiste. No te dejes pintar pajaritos en el aire de gente que quiere venir a invitarte a más prosperidad sin procesos, a torcer tu caminar, a llenarte de vanidad. Resiste y permanece, y di como el apóstol, en las buenas y en las malas. He aprendido y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Den un aplauso al Señor y póngase sobre sus